El diálogo social debe de ser prioritario para el gobierno próximo porque es la única forma, es la herramienta para que Costa Rica salga adelante. Tenemos que consensuar con los diferentes sectores, públicos, privados, cámaras, diferentes sectores de este país para lograr esos grandes acuerdos que saquen a Costa Rica adelante. El diálogo es indispensable y la transparencia, la honestidad de hablar con las diferentes fracciones políticas para lograr aprobar los proyectos que son de beneficio para la mayoría de costarricenses. Y eso yo lo demostré estando en la Asamblea Legislativa cuando llegué al directorio de esta con la venia de la mayoría de partidos políticos por esos diálogos y por esos consensos. Y también radica en pensar, en decir y en hacer lo mismo, y así usted va a tener una credibilidad en los diferentes partidos políticos para que conozcan que lo que se quiere es una Costa Rica próspera, una Costa Rica equitativa y que esa brecha de desigualdad cada vez sea menor. Bueno, primero, cero impunidad a los actos de corrupción. No es posible que estemos dando casa por cárcel cuando se trata de delitos que es un robo a todo el pueblo costarricense. No es posible que le den cárcel o que le pongan 3 años a una persona, que aunque eso no está bien, por robar una picarita, y los que se roban los millones del pueblo costarricense, de nuestro Estado social de derecho, le dan casa por cárcel. Cero impunidad a la corrupción, y eso le va a dar el ejemplo a estas personas para que no cometan delitos, para que no le sigan robando a este país, porque nos aumentan los impuestos al pueblo costarricense porque otros se están robando el dinero. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Las zonas francas deberían solidariamente, por un lapso, y en eso pues debe de ser un consenso de algunos meses, también contribuir a este Estado. Ellos han gozado durante muchos años no pago de impuestos por sus utilidades, y ya es hora que ante esta crisis, ante la pandemia, también ellos sean solidarios. No solamente los costarricenses debemos ser solidarios, sino estas grandes empresas que están bajo el régimen de zona franca también deban de hacerlo. Yo les doy el ejemplo como en la provincia de Limón, APM Terminals no está bajo el régimen de zona franca, porque por mi intervención ellos están pagando impuestos desde que se instalaron. Bueno, es una empresa que no se fue del país, y sabemos que esas empresas que están en Costa Rica no se van a ir porque paguen en algunos meses también solidariamente algunos impuestos, porque Costa Rica está en crisis y todos y todas debemos de aportar, por supuesto en mayor proporción los que más tienen. El
empleo informal es una crisis por la cual Costa Rica está pasando. Hay un gran desempleo y además de eso, estas personas que laboran en la informalidad, debemos con estos sectores llegar a acuerdos necesarios para que ellos pasen a la formalidad, pero que por supuesto tenemos que hacer una adecuación y tratar a este sector que apenas está iniciando, que está tratando de emprender, para que todo lo que ellos tengan que pagar y las facilidades que se les puedan dar para abrir formalmente ese emprendimiento lo puedan hacer. El Estado debe darle las manos a estas personas que trabajan informalmente para que puedan formalizar y así ellos también puedan estar mejor y también Costa Rica contribuir para que tengamos empleos formales y una mayor estabilidad al pueblo costarricense. Bueno, el tema de conectividad, o más bien de la falta de conectividad, es algo que vivimos en la provincia que yo represento, la provincia de Limón. La brecha de educación, porque voy a hablar primero de la parte de educación y después del tema laboral, pero esa brecha de educación por el tema de conectividad, lamentablemente se hace más grande en algunas regiones, más costeras, más fronterizas y bueno, y algunas partes del gran área metropolitana que tampoco tienen esa conectividad. Lo primero que tenemos que hacer es abocarnos a que este país tenga esa conectividad que requiera, y solamente si tenemos como prioridad y tenemos presente y la sensibilidad para poder actuar de que en estas zonas más alejadas del gran área metropolitana tienen grandes problemas de conectividad. Nosotros le daremos como prioridad en un gobierno de justicia social costarricense a este tema que esté entre nuestras principales prioridades de este país para lograr que tanto los niños, las niñas, los jóvenes tengan una educación similar en todo el país, porque esto no es de ahora, pero por supuesto que se ha incrementado en la pandemia este rezago que tenemos, esa brecha en algunos sectores, y el tema de conectividad tiene que ser prioridad para el gobierno para que esa brecha de educación no sea cada vez más grande. Y porque por supuesto el tema laboral también, porque hay algunas empresas que no se instalan en algunos sectores más lejanos, en algunas regiones más lejanas a la gran área metropolitana, precisamente por el tema de conectividad. Necesitamos llevar conectividad a cada rincón de este país y hay que hacer grandes esfuerzos porque no podemos tener 2, ni 3, ni 4 Costa Ricas con el tema de conectividad. No podemos tener una Costa Rica de primera clase, de segunda clase o de segunda clase, igualmente para los pobladores. En el caso de la evasión y la elusión de impuestos de este país, que es grande, que algunos estudios hablan de casi un 8%, otros estudios hablan de un poco menos, pero se dice que un 8% aproximadamente, datos de Hacienda, eso equivale casi a 3.000 billones de colones, y ese sería un dinero que tendríamos para los diferentes programas sociales que tenemos en este país, para educación, para salud, para los emprendimientos, para capacitar a las personas. Sin embargo, en estos papeles de Panamá o de papeles de Pandora, que se ha demostrado que existen empresas evasoras de impuestos y que esto lo único que hace es que perjudica a la mayoría de costarricenses, porque nos cobran impuestos a todos los costarricenses mediante servicios básicos, mediante la canasta básica, pero resulta que estas empresas tienen o contratan asesores para que les enseñen las maniobras necesarias para no pagar impuestos. Bueno, necesitamos darle las herramientas que ocupa
Hacienda, empezando por toda la informática, sistematización de lo que ellos necesitan para que estas empresas puedan detectar cuáles son esas maniobras que están haciendo y que por lo tanto evaden y eluden impuestos. No es posible que una gran cantidad de empresas en este país durante 10 años declaren cero utilidades y que por lo tanto no pagan el impuesto de la renta. O sea, no es posible. No creemos que estas empresas, algunas de ellas transnacionales, estén en el país haciendo obra de caridad solamente por estar en este país. Y entonces nos dicen que el tema del empleo, pero ellos tienen que generar empleo porque pues necesitan para su empresa y crecer, generar empleo, pero también, al igual que todos los costarricenses, también deben de pagar los impuestos. Los temas de corrupción en esta administración, en la anterior y hace más de 4 o 5 administraciones, y podríamos ir incluso más atrás, tiene que ver con la gestión, tiene que ver que con las personas que están administrando este país, los que nos están representando en la Asamblea Legislativa, han permitido y en algunas ocasiones podrían hasta ser parte de estos actos de corrupción, porque la gestión, porque las personas que ellos colocan en las diferentes instituciones de este país, en los ministerios, en las presidencias ejecutivas, en las juntas directivas de las diferentes instituciones autónomas de este país, resulta que de ahí se genera en muchas ocasiones estos actos de corrupción. ¿Y qué es lo peor? Que quedan en la impunidad, que no se pone una mano dura para cuando se detecta el tema de actos de corrupción que le están robando a nuestro Estado social de derecho, a la educación, a la niñez, a la juventud, a la salud, a los diferentes programas que tiene Costa Rica. Bueno, tenemos que poner esa mano dura porque no se pueden permitir, y esas personas tienen que hacerle los juicios lo más pronto posible para que, si son declarados culpables, puedan en la cárcel estar. Y ahí vamos a ir dando el ejemplo para que las personas no quieran seguirle robando a los y las costarricenses. Si usted quiere robarle, no se meta en los espacios públicos, porque ese es dinero de todos los y las costarricenses. El Partido Justicia Social Costarricense les garantiza a ustedes y se compromete a poner esa mano dura en todas esas personas, tanto del sector público como del sector privado, que quieren robarse el dinero que es de cada uno de nosotros. La regla fiscal es para unos sí y para otros no. Eso cale la faja a ciertos sectores de este país, pero con otros no meterse. La regla fiscal debe de ser para todos los ciudadanos que no incluso contribuyen a este país. Aquí no hay que inventar muchas reglas, no hay que inventar muchos proyectos, muchas leyes. Aquí tenemos primero que hacer posible que se cumplan los que ya existen, y a partir de ahí decirle a todo Costa Rica que todos y todas deben de pagar de acuerdo a sus capacidades. Nosotros no queremos más evasores, ni más elusores, ni más dinero de contrabando, de narcotráfico, de pornografía, de trata de personas. Eso no se puede seguir permitiendo en Costa Rica. Aquí tenemos que hacer una Costa Rica justa, equitativa, y para eso lo que está mal tenemos que eliminarlo, tenemos que quitarlo, y las personas que se dedican a estos ilícitos tenemos que buscar los mecanismos necesarios para que no estén más en nuestro país. No es posible que nuestro país sea o un paraíso fiscal o que sea un lugar donde vienen diferentes agrupaciones a cometer estos grandes ilícitos económicos y de deterioro de nuestra sociedad. Así que debemos de hacer una regla fiscal donde no solamente se incluya un sector, sino que se incluyan los sectores también que están en este país haciéndole daño y los que no pagan impuestos.
Costa Rica actualmente es uno de los países más desiguales del mundo. Hace algunas décadas estábamos entre los países más iguales y lamentablemente el tema de corrupción ha permeado en Costa Rica. No podemos ser un país donde esa brecha de desigualdad cada vez sea menor cuando a Costa Rica lo están saqueando, cuando a Costa Rica están viendo qué se llevan de Costa Rica, y entonces hay personas que ocupan diferentes puestos, tanto públicos como privados, que lo que están haciendo es desangrando a nuestro país y por lo tanto aumentando la pobreza. Sí, ellos son los responsables de esa pobreza que tenemos, de ese desempleo que tenemos. Muchos de ellos hacen posible que Costa Rica esté cada día peor. Bueno, eso no lo podemos permitir, y Justicia Social Costarricense se compromete con el pueblo costarricense, Carmen Quesada Santamaría, a que esa brecha social, a esa brecha de desempleo que cada vez se agiganta más, esa brecha de desigualdad, que debemos disminuirla, pero solo podemos disminuirla con un partido, con una presidenta y con personas buenas de este país, porque político o política puede ser cualquiera, pero una persona honesta, una persona trabajadora, una persona que quiera trabajar por el pueblo costarricense, no todos tienen esas capacidades o esas virtudes. Así que nosotros, Justicia Social Costarricense, les pedimos a ustedes que no pierdan la esperanza, que confíen en un partido de personas trabajadoras, al igual que ustedes, del pueblo costarricense, para sacar adelante este país. El tema de educación en Costa Rica debería de ser prioridad, pero lamentablemente, como muchos otros temas importantes en nuestro país, hoy por hoy, para las personas que nos administran, para las personas que nos legislan, no ha sido una prioridad, y lo tenemos precisamente en esa brecha de educación que tenemos, en esa desigualdad de educación que tenemos. No es posible que hoy por hoy tengamos escuelas donde no existe un edificio, donde literalmente no existe una escuela donde los niños y las niñas puedan estar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos escuelas que hace 4 años, 5 años, 6 años, 2 años no tenemos ese edificio, y resulta que esos niños y esas niñas están en iglesias, en salones comunales, en algún lugar recibiendo esa educación. ¿Ustedes creen que esa educación es la misma que reciben los niños, las niñas y los jóvenes que sí tienen un lugar donde ir a la escuela? Definitivamente no. Entonces necesitamos equiparar a todo el tema de infraestructura de una manera que los niños y las niñas tengan esa educación con una infraestructura digna como la merecen ellos. Además de eso, en el tema de educación es muy grande, y nosotros creemos que el factor importante que también mide la calidad de la educación es la formación docente. Nosotros necesitamos que la formación docente sea de alta calidad para que nuestros niños y nuestras niñas puedan recibir de ese factor que es la figura del docente de una gran alta calidad. Entonces, desde las universidades público y privado tenemos que hacer ese consenso de lo que se les da a estos educadores en sus formaciones, en su currículum, para que ellos puedan ejercer de la mejor manera. Pero que además de eso tenemos que tener una capacitación constante para los educadores que ya tenemos actualmente, para que ellos, especialmente ahora con las nuevas tecnologías, puedan también adecuar y su enseñanza sea cada vez mejor, y el proceso de aprendizaje también. Justicia Social Costarricense lleva orgullosamente en el primer lugar de San José y en el primer lugar de Alajuela, aparte de otros compañeros y compañeras en otros puestos que trabajan en la Caja Costarricense de Seguro Social, que son enfermeros, enfermeras, que trabajan en la parte administrativa, porque el tema de salud, porque la Caja Costarricense de Seguro Social es una prioridad para Justicia Social Costarricense, porque vamos a llevar, si Dios lo permite y con el apoyo de ustedes
ustedes costarricenses, a las personas que han laborado en la Caja Costarricense de Seguro Social, que saben que han vivido todo ese tipo de dificultades para la atención eficiente y eficaz de las personas que deben de atender en la Caja Costarricense de Seguro Social, las vamos a llevar a la asamblea para que ahí se hagan las reformas necesarias para que la caja funcione de la mejor manera. Pero también hablamos que las instituciones de este país, no solamente la Caja Costarricense de Seguro Social, sino las instituciones de este país que funcionan mal, no es por la institución, no es solamente por el personal que ahí trabaja, no, es por la gestión, es por los jerarcas, es por las juntas administrativas, es por las juntas directivas que están en esas instituciones, que su norte, que su rumbo no es atender como corresponde a la población costarricense. Entonces, en gestión, Justicia Social Costarricense va a tener en la junta directiva, en el ministerio, personas que conozcan de la Caja Costarricense de Seguro Social, que tengan esas especialidades para que puedan resolver los diferentes problemas, pero que también vamos a tener ese brazo fuerte desde la Asamblea Legislativa con diputados y diputadas que forman parte a hoy de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que de la mano Ejecutivo, Caja Costarricense de Seguro Social y Legislativo saquemos esta gran institución adelante, porque es nuestra institución insigne que avala nuestra democracia, porque gracias a esto, gracias a la salud que tenemos, vamos a tener cada vez una democracia más fortalecida. Bueno, el régimen de pensiones de la Caja Costarricense lo han puesto en crisis. O sea, lo que está pasando hoy en Costa Rica no ha sucedido por buenas administraciones, no ha sucedido por buenas legislaciones. Al contrario, ha sucedido, y todas las crisis que tenemos hoy en día es por las decisiones desacertadas o incluso por los actos de corrupción que tenemos en nuestro país. Y por eso las cosas no caminan como deben de caminar, por eso las cosas no están bien en este país, porque cada vez que llega una administración, otra y otra, muchas de las personas que están ahí se ven involucrados en esos actos de corrupción que le roban a nuestro país, que le roban a esa institución, pero no es a la institución, sino es a los y las costarricenses. El régimen de la Caja de IBM debe de fortalecerse. No podríamos pensar que a futuro las personas no tengan una pensión que les corresponde después de muchos años de trabajar, y por eso hay que hacer las reformas necesarias, pero las reformas no radican solamente, como lo hicieron ahora, en aumentar la edad para pensionarse. Ahí no está el problema, el problema está en que debemos de tener en algún momento las reformas necesarias para que las personas, cuando ya tienen edad de pensionarse, también que se pensionen, porque sí necesitamos que otras personas ingresen al régimen laboral y que también tengan una oportunidad de pensionarse. Así como tenemos una edad mínima para pensionarse, debemos de tener una edad máxima para pensionarse. Podríamos decir, pero es que si esa persona está ahí, sigue trabajando y pues no tiene derecho todavía a la pensión, y que podría fortalecer, pero la reactivación económica de Costa Rica no viene por ahí, más bien debe de venir de darle espacio a esas personas que quieren ocupar la vida laboral, pero que no pueden, porque tenemos personas, y especialmente en estos altos puestos de jerarquía, donde ganan millones y millones de colones, que tienen 70 años, 80 años y todavía quieren quedarse ahí, porque por supuesto no quieren darle espacio a otras personas. El PAI, el Programa de Abastecimiento Institucional, es un programa que se debe de reforzar y que se debe de adecuar a las necesidades actuales, y que el PAI es ese programa que apoya a los y a las agricultoras de este país. Para Justicia Social Costarricense, para Carmen Quesada Santamaría, no solamente porque está en el programa de gobierno, sino porque creemos que el tema de la agricultura
agricultura en este país debe de rescatarse. Debemos de sacarlo de ese abismo en el cual lo han ido pues lanzando, y que hoy por hoy no producimos lo que nos comemos. ¿Y por qué no producimos lo que nos comemos? Por ese abandono que se ha tenido para el agricultor y la agricultora. Actualmente Costa Rica no produce ni tan siquiera los granos básicos que nosotros consumimos. En frijoles no producimos ni tan siquiera el 20% de la producción de frijoles que consumimos nosotros como costarricenses. En arroz llegamos, si al caso, al 30%. En maíz, el maíz que es para consumo humano, que es el blanco, se produce 0. El maíz de consumo para productos de animales, que es el amarillo, se produce también el 0. Bueno, resulta que abandonamos al sector agro, no nos aseguramos la alimentación de los y las costarricenses, sabiendo que vamos a producir lo que nos comemos, y los insumos para poder cultivar esos granos y las diferentes agriculturas que tenemos en nuestro país, resulta que mes a mes aumentan. Nos cuentan los agricultores que incluso en un solo mes se han duplicado los precios de los insumos que ellos necesitan. Bueno, necesitamos darle a esos agricultores y esas agricultoras, por medio de Banca para el Desarrollo, haciendo una reforma para que ellos puedan ser también acreedores de los préstamos sin que tengan una garantía económica para poder ser acreedores a estos préstamos. Necesitamos darle el apoyo a estos agricultores y estas agricultoras y asegurarnos nosotros los alimentos que nos comemos. Justicia Social Costarricense tiene un compromiso con el ambiente en este país y tiene un compromiso para no hacer nada que perjudique, como las explotaciones mineras, como el tema del petróleo, y que más bien nosotros tenemos que seguir apostando al tema ambiental como una fuente de generación de nuestra economía y de reactivación económica, porque nosotros vendemos nuestro país como un país verde, vendemos nuestro país hacia el mundo como un país donde los recursos naturales se cuidan, se conservan y se mantienen. Bueno, queremos seguir siendo ese país que a nivel internacional vienen a visitarnos por ese valioso recurso que tenemos, y que por lo tanto la administración de este país debe velar para que el recurso natural de este país se conserve y cada vez más bien se restaure lo que hemos perdido, para lograr así tener un país para nosotros, el presente, pero también en cuestión de ambiente para las futuras generaciones. El recurso hídrico se debe de proteger, nuestra flora, nuestra fauna debe de protegerse, y seguir reactivando la economía de este país por medio del turismo, que es una de las fuentes de mayores ingresos antes de la pandemia. Bueno, en el tema de la OCDE o la OCDE también conocida, tiene algunas cosas positivas para el país, tiene algunas cosas buenas, pero también en la crisis que tenemos actualmente hay que revisar otras. No podríamos estar pensando en un país tal y como lo conocíamos hace unos años atrás, antes de la pandemia, que fue cuando se hizo incluso o se inició todo el proceso para ingresar a la OCDE. Entonces tenemos que conversar, renegociar los mecanismos o las acciones que se debe de cumplir
unir como país para poder pertenecer, para tomar todo lo que es positivo, que tiene que ver con la transparencia, con el tema de la evasión de impuestos, o sea, todo el tema económico que nos puede ayudar a los y las costarricenses, pero también tenemos que ver una realidad, y es que tenemos un país más pobre, que tenemos un país más desigual, que tenemos un país con más desempleo, con más pobreza, con hambre en este suelo costarricense, y que por lo tanto ante esa diferencia que tenemos de hace 3 años cuando no estaba la pandemia a lo que tenemos país hoy, tenemos que renegociar con OCDE o con la OCDE todos los planteamientos que ellos hacen para estar en esa incursión siendo parte de. Entonces hay cosas muy buenas, pero también hay algunas que tenemos que valorar. Lo que se debe hacer primero con todo el tema de narcotráfico es tener una presidenta que quiera hablar de estos temas y que quiera poner las sanciones necesarias para las personas que incluyen o que incurren en este delito. El narcotráfico pues da temor. El narcotráfico, las personas que se involucran en estos temas son personas que, bueno, escuchamos, pues matan, asesinan, roban, pues aparte del tema social que tiene que ver con el flagelo y que daña a nuestros jóvenes, a nuestras personas adultas, hombres, mujeres, pero además este gran crimen organizado como es el narcotráfico permea, y lo vimos incluso en esta legislación, algunas fuerzas políticas, y no solamente en esta legislación, en esta administración, sino también en otras en el pasado, donde se involucra el tema de narcotraficantes con personas políticas. Las teníamos entrando a la Asamblea Legislativa, como diríamos, simplemente como si fuese la casa de ellos. Bueno, lo primero que hay que hacer, yo vengo de una provincia donde, al igual que un país, tiene este flagelo, el tema de la droga, el tema del narcotráfico inmersa, y que tenemos que tener la valentía para enfrentarlo. Recuerdo que en el periodo que fui diputada intenté estar muchas veces en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y no me lo permitieron. En el último año quise incluso ser la presidenta porque logré ingresar, y bueno, no me dieron la presidencia y se lo dieron a otra persona, donde semana a semana se cancelaban las sesiones de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Lo vemos en esta Asamblea Legislativa cuando ya esa comisión tampoco casi está sesionando. Justicia Social Costarricense y Carmen Quesada Santamaría les dice a los costarricenses y a las costarricenses que en el tema del narcotráfico personalmente coordinaré con todas las autoridades necesarias para que esto no sea un país tomado por esa delincuencia, por ese narcotráfico que muchas veces conlleva otros males sociales que tienen que ver con el contrabando, la pornografía, la trata de personas. Así que van a tener una presidenta, si Dios y ustedes me lo permiten, trabajando conjunto para erradicar estos males. Bueno, se le deben de respetar a las personas que están recluidas los recursos o los derechos mínimos, porque son personas, y Justicia Social Costarricense cree en la dignidad humana. Pero si las personas cometieron un delito y han sido recluidas, pues tienen que pagar ahí sus condenas y tienen que estar el tiempo que se les haya dicho que tienen que estar, y no necesariamente en las calles. En las calles, como costarricenses, nos sentimos inseguros cuando esas personas que han cometido delitos están en las calles con nosotros, con nuestros niños, contra nuestros hijos, con nuestros nietos, porque la
lamentablemente la sociedad cada vez está peor, y si no tomamos las medidas necesarias para que las personas tengan que estar en el lugar adecuado y así estar los años, y por supuesto darles las capacitaciones, las charlas, lo que sea necesario para que la persona salga de ahí transformada. Las llamamos reformas a nuestras cárceles. Bueno, nosotros necesitamos que esas personas que llegan a la reforma, a la cárcel, a los centros penitenciarios de este país, salgan después de su periodo de condena como personas diferentes, como personas que lleguen a aportar y a contribuir socialmente a este país. Y para eso queremos implementar una serie de actividades que tienen que ver con el tema laboral, porque debemos de preparar a esas personas para que cuando salgan de ahí puedan laboralmente también insertarse a la sociedad, porque esas personas, muchos de ellos también tienen familia, tienen madres, hijos, hijas, algunos esposa o esposo. Entonces debemos de darles una mano, pero también si cometieron un delito deben de estar ahí, y el Estado costarricense debe de asegurarse que nuestras cárceles también tengan las condiciones necesarias para tampoco infringir como Estado en los derechos humanos.